Hay una base en nuestra vida que define qué tan ricos, felices, saludables y exitosos seremos. Y esa base es nuestro sistema de creencias. Quédate en este video en donde te mostraré cómo tu sistema de creencias te está acercando o alejando de la vida que sueñas. Y cómo puedes reprogramar las creencias que te están limitando en este momento. Al igual que los cimientos de un edificio, nuestro sistema de creencias es la estructura que crea nuestra realidad. Es lo que define qué tan bien te va en la vida, tu salud, cuánto dinero tienes, tu felicidad y tu resiliencia en los momentos difíciles. Y es que muchas veces nos preguntamos por qué nos va mal en la vida, o por qué es tan difícil para nosotros lograr lo que queremos y para otras personas no. En algún momento de mi vida llegué a creer que no me iba a ir bien en muchos aspectos. Pensé que iba a estar condenado a vivir una vida que no quería o donde no me iba a ir tan bien. Y todo cambió hasta que empecé a entender lo que te voy a contar a continuación. Pero antes te voy a contar qué es el sistema de creencias. El sistema de creencias es toda la base de datos que vamos adquiriendo desde que somos bebés. Esto contiene toda la información que aprendemos y que consideramos cierta o falsa. Por ejemplo, si un niño crece en una casa en donde sus padres le dicen que es estúpido y que nunca logrará nada, este niño crecerá y seguirá creyendo lo que le decían. Y como es información que ha recibido desde tan pequeño, constantemente se repetirá a sí mismo que es estúpido y eso definirá en gran parte su vida. Sucede lo mismo con el dinero. Imaginemos que tenemos a dos niños. Uno de ellos es hijo de un jeque árabe en Dubái. Este niño tiene a su disposición empleados, todos los carros que desee, viajes a donde quiera y dinero prácticamente ilimitado. Y por el otro lado tenemos a un niño que creció en una región africana extremadamente pobre y sin recursos. Este niño conoce las dificultades de la vida, como no tener comida todos los días, un lugar en donde vivir o un techo que le pueda cubrir por la noche a él y a su familia, o acceso a un sistema de salud decente. Ahora, si les preguntamos a estos dos niños qué tan fácil es conseguir dinero, ¿qué crees que van a responder? Te leo en los comentarios. Lo que sí te puedo decir es que sus respuestas van a ser drásticamente distintas, porque cada uno de ellos ha tenido una experiencia diferente desde que nació. No han tenido acceso a otra perspectiva diferente, y la cosa comienza a ponerse más interesante aún. Cuando empiezan a escuchar y a repetir lo que dicen las personas cercanas como sus padres o familiares. Quizás en la mansión del jeque árabe se habla todo el tiempo de las diferentes oportunidades de negocios que existen. Se habla de dinero sin tabúes y cómo con perseverancia y paciencia se pueden lograr grandes cosas. Pero en el entorno del niño africano el dinero es algo muy difícil de conseguir, por lo tanto es motivo de queja constante. Te escuchan frases todo el tiempo como el dinero no crece en los árboles, o todo lo que nos pasa es culpa del gobierno, o incluso los ricos son malos porque por ellos no tenemos nada. Y es así como comienza a crearse una brecha. Esta brecha, mucho más allá de ser económica, es mental. Digo esto con certeza porque conozco personas que admiro mucho y que nacieron en condiciones de pobreza extrema, pero no han sido víctimas de las circunstancias y aprendieron a cambiar esas creencias limitantes por creencias que transformaron su vida financiera y hoy en día viven en completa libertad. Si quizás en este momento estás pensando que efectivamente el dinero es muy difícil de conseguir y que vas a tener que luchar toda tu vida para tenerlo, déjame decirte que esa es una creencia limitante. Y lo interesante de las creencias limitantes es que no son la realidad absoluta. Y para explicarte mejor este concepto, qué mejor que contarte la historia de Roger Bannister. Roger Bannister fue un atleta británico reconocido mundialmente por haber sido la primera persona en la historia de la humanidad en correr una milla en menos de 4 minutos. Antes de que él lo hiciera, se consideraba imposible. Incluso muchos médicos le recomendaron a Bannister que no lo hiciera porque su corazón podía explotar. Y aquí viene la verdadera magia. Es altamente probable que otros atletas antes de Bannister hayan tenido la capacidad física y la potencia para correr esa milla en menos de 4 minutos, pero no tenían lo más importante de todo, y era la capacidad mental y la creencia de que era posible. Y te voy a confesar que a lo largo de mi vida he tenido muchas creencias limitantes. Con el dinero, las relaciones, mis capacidades y muchos aspectos más. Pero también me he vuelto experto en romper todas esas barreras para demostrarme a mí mismo que soy capaz de lo que sea. Y no porque sea un gran genio, sino porque he aplicado lo que te voy a contar a continuación. Y es un proceso al que le llamo cuestionar lo incuestionable. Y antes de explicártelo,
te voy a poner ejemplos de cómo he usado este proceso en mi propia vida. Durante años escuché a todo el mundo decirme que debía tener una carrera universitaria para ser exitoso. Y como lo escuché tantas veces, eso estaba grabado en mi sistema de creencias. Pero llegó un punto de mi vida en donde me di cuenta de que lo que estaba aprendiendo en la universidad no era lo que me iba a llevar a donde quería. Estaba en clases de emprendimiento con profesores que nunca habían emprendido y en clases de negociación con profesores que nunca habían negociado. Por eso tomé la decisión, fue muy difícil, de salirme de la universidad. Pero en ese momento fue donde comenzaron a perseguirme todos los miedos que tenía, porque siempre había escuchado que si me salía de la universidad me iba a ir mal en la vida. Entonces la forma en la que comencé a cuestionar lo incuestionable fue preguntándome si realmente salirme de la universidad me haría fracasar en la vida. Entonces decidí investigar y me encontré con este artículo, una lista de 100 empresarios y emprendedores que habían llegado al éxito financiero y profesional que no tenían carrera universitaria e incluso algunos no tuvieron ni siquiera estudios en la escuela. Durante 4 meses vi esta lista todos los días, asegurándome de que mi cerebro entendiera que no era necesario un título para triunfar en lo que yo quería hacer. Por supuesto, hay excepciones como una carrera de medicina o una ingeniería, pero en mi caso no. Podría dedicarme a los negocios y ser exitoso sin carrera. Y adivina qué comenzó a pasar a medida que leía ese artículo todos los días. Mi sistema de creencias comenzó a reprogramarse. Ya no creía en lo que había escuchado desde que era pequeño sobre el fracaso. Ahora estaba tomando el control de mi vida, porque decidí cuestionar mis creencias. Y te explicaré cómo cuestionar lo incuestionable. Imagínate que tienes una creencia como conseguir dinero es difícil. El primer paso para cuestionar lo incuestionable es identificar la creencia que tienes. En este caso es conseguir dinero es difícil. El segundo paso es preguntarte por qué es difícil. En este paso es necesario que busques todas las respuestas que te dé tu mente y hagas una lista. Entonces, ¿por qué es difícil conseguir dinero? Número 1. Es difícil porque solo la gente mala tiene mucho dinero y yo no soy malo. Número 2. Es difícil porque hay que trabajar muchísimo para ganar muy poco dinero. Número 3. Es difícil porque no sé nada de finanzas, ni de ahorro, ni de inversiones. Una vez que tengas algunas respuestas de por qué es difícil conseguir dinero, el tercer paso es comenzar a cuestionar esas creencias. Vamos a cuestionar la primera creencia. Es difícil porque solo la gente mala tiene mucho dinero y yo no soy malo. En el mundo hay 8.000 millones de personas y según una estadística de una investigación que realizó la plataforma de empleo Cipia, a nivel mundial aproximadamente el 11.8% de adultos ganan de 100.000 a $1.000.000 anuales, lo que equivale a más de 900 millones de personas. ¿Crees que de 900 millones de personas no hay nadie bueno? Y para que tengas un poco de contexto, en Latinoamérica y en el Caribe hay menos de 700 millones de personas. ¿Entiendes el punto? Vamos a la siguiente creencia limitante. Es difícil porque hay que trabajar muchísimo para ganar muy poco. Efectivamente, hay personas que tienen trabajos muy difíciles y que ganan muy poco, pero esa no es la realidad para todo el mundo, ya que yo personalmente conozco personas que disfrutan su trabajo y a pesar de que trabajan bastante, también manejan su tiempo con libertad y sobre todo ganan mucho dinero. Entonces no necesariamente todas las personas que trabajan mucho ganan muy poco. Y si vamos a la tercera creencia limitante, que es difícil porque no sé nada de finanzas, ni de ahorro, ni de inversiones, hay algo que te puedo asegurar: nadie nace sabiendo nada. Cuando tenías 3 meses de nacido solo sabías llorar y tomar leche materna, y ni siquiera era conocimiento, era un impulso biológico y evolutivo. Y hoy en día no sabes nada de finanzas, no hay nada que te impida entrar a YouTube y comenzar a ver un tutorial básico de finanzas caseras o ahorro para principiantes. Y es que nuestras creencias limitantes son exactamente eso, limitantes, pero nos las creemos por años. ¿Qué sería del récord de atletismo de Roger Bannister si no hubiera creído en sí mismo? ¿Qué sería de J.K. Rowling si se hubiera creído que sus libros de Harry Potter no iban a ser exitosos? ¿O qué sería de Walt Disney si también se hubiera creído que no tenía imaginación, como le dijeron en repetidas ocasiones? Por eso, mi invitación es que cuestiones tus creencias limitantes, sean las que sean, y que también te suscribas al canal y le des like al video. Nos vemos la siguiente semana.